días a todos. Como comentaba Felipe, Medianet Software es una empresa que ha participado en el desarrollo del sistema de Semaphore. Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que podríamos llamar la parte informática, digamos, del proyecto, que incluye el desarrollo de la página web y no tanto de programar los modelos en sí, sino de capacitar al sistema para que pueda asumir esos modelos. Bueno, desde el punto de vista digamos, técnico, o en este caso de desarrollo de software, Semaphore podríamos resumirlo en que es una aplicación web. Realmente no es tan simple como una aplicación web, pero sería el resumen. Realmente hay una aplicación web y lo que técnicamente se suele llamar un servicio Windows detrás, que es el que contiene el motor digamos, de la lógica de negocio, el que va a ejecutar luego los modelos que carga el modelizador y que se simulan luego con los escenarios. La aplicación web realmente, aunque sea todo, o lo llamemos en resumen un global, la aplicación web realmente es el interfaz con el usuario, es decir, es el mecanismo a través del cual el usuario puede subir los inventarios, los modelos, definir un escenario y hacer la ejecución o la simulación del escenario. El servicio Windows, como decía, es un proceso que se va a ejecutar en el servidor de Semaphore y que se va a ejecutar a demanda del modelizador o del simulador del escenario, pero que queda detrás. Es parte de lo que comentaba Felipe hace unos minutos, en el sentido de que cuando se hace la petición, el servidor empezará a ejecutar el proceso, empezará a generar la Excel de salida, y ahí es donde está lo que llamamos el cerebro del sistema. El sistema tiene, o técnicamente decimos que tiene un repositorio de datos distribuido. En este caso, por repositorio nos podemos referir a un sistema de carpetas o de archivos que todos conocemos. Nos podemos referir a una base de datos, y en este caso nos referimos a ambos. Tenemos todos los inventarios, que son las hojas Excel, lo vamos a ver un poco más adelante, se guardan en carpetas. En base de datos, por ejemplo, guardamos casi toda la información del sistema, desde parte de la información de los inventarios que está en Excel, que pasa a un modelo de base de datos, hasta los propios modelos o el resultado de las plantillas, de las salidas que se generan después de la simulación. Y ese repositorio es un punto compartido con ambas partes, tanto con la aplicación web, cuando el usuario sube o descarga, y por el cerebro o por el servicio del sistema. La aplicación web, como decía Felipe, es una aplicación con acceso privado, aunque de una parte pública, pero el núcleo de la aplicación web requiere el usuario. Como contaba Felipe, hay varios tipos de usuarios, y bueno, perdonad que aquí podamos repetir algunos conceptos que aparezcan en varias presentaciones. Hay un servicio de compilación, o parte del servicio del cerebro que comentaba es un servicio de compilación al vuelo de código de los modelos. Luego vamos a ver algunos términos más técnicos, más desde el punto de vista de programación, y bueno, en cualquier momento, cualquiera de esos términos que no quede claro, que no se explique, me podéis ir preguntando. Explicaremos más o menos qué es la compilación. Y otro de los puntos importantes es, que también se adelantaba en la presentación anterior, es que el sistema se basa en documentos Excel. Bueno, realmente podrían ser Excel u OpenOffice, pero tanto para la entrada como para la salida de resultados, el sistema principal es el de Excel. En cuanto a tecnologías para el desarrollo, y bueno, parte de lo que es el desarrollo y lo que hay actualmente en el servidor de Semaphore, podemos decir que la plataforma en general es una plataforma Microsoft.
El desarrollo, en cuanto al lenguaje y tecnologías de programación, está hecho con .NET Framework 3.5, es una plataforma de desarrollo, en este caso de Microsoft, que bueno, pues puede ser, en cuanto a lenguaje o plataforma de desarrollo, pues os pueden sonar otros lenguajes como Java, como C, como PHP, bueno, cada uno tiene unas peculiaridades. En este caso se decidió por distintas razones que fuera esta. Dentro de .NET hay varios lenguajes de programación. El que se utilizó y se utiliza en esta aplicación es C, bueno, C#, que es una especie de evolución del lenguaje más ampliamente conocido de C. Hay una parte para lo que se refiere a los aspectos web, que son, o que es la tecnología ASP.NET, que básicamente es la que nos permite desarrollar las páginas web, con distintas tecnologías que os pueden sonar más o menos, como HTML, CSS, jQuery. La base de datos donde se almacena la gran o la mayor parte del sistema o de la información es SQL Server, en concreto la versión 2008. Hay un servidor web que es la versión 6.0. Y luego hay unas herramientas de desarrollo que nosotros como Medianet hemos utilizado, pero que en un momento determinado un modelizador podría utilizar parcialmente, pues, que son Visual Studio y SQL Server. El modelizador realmente podría estar utilizando Visual Studio para una labor más avanzada de la modelización. En cuanto a la arquitectura técnica, es una aplicación que desde el punto de vista de desarrollo de software es una aplicación, digamos, que responde a una arquitectura típica en capas. Normalmente las aplicaciones informáticas se intenta que se desarrollen lo que se llama en capas, capa de presentación, capa de lógica de negocio, capa de acceso a datos, serían como las 3 capas más típicas, lo que permite que los sistemas no solo se mantengan mejor, que funcionen mejor, sino que además evolucionen mejor. Un ejemplo típico aquí podría ser que si en un momento determinado Symantec se quisiera hacer con una interfaz para dispositivo móvil, realmente no habría que cambiar toda la aplicación, sino que solo habría que añadir algo en la capa que se llama en la capa de interfaz de usuario. En este caso, la capa de interfaz de usuario sería la primera que el usuario se encuentra, que es la capa web, la típica aplicación web, con nuestras páginas, nuestros accesos y demás acciones que podemos hacer sobre ella. Hay una segunda capa que sería la capa de negocio, la capa BL, que es donde se implementan las reglas de negocio. Aquí, por ejemplo, es donde nosotros implementamos qué hay que hacer con un inventario, por ejemplo, cuando el usuario lo sube al sistema, o qué hay que hacer con un modelo, por ejemplo, compilarlo, o qué hay que hacer cuando hay que generar la salida de datos, el resultado de la simulación. Pues, por ejemplo, coger datos de la base de datos y llevarlos a una hoja Excel. Y por último está la capa de acceso a datos, que básicamente lo que hace en este caso es acceder a la base de datos. En realidad en este caso hay 3 bases de datos, pero bueno, para el caso, para nosotros digamos que es una, y accedemos a ella tanto para escribir como para leer. Como posibilidades relacionadas con este tema de las capas, pues comentaba lo de la interfaz de usuario, o incluso la publicación de la lógica a sistemas externos, que podría ser a un sistema externo podríamos darle acceso al proceso de simulación de un escenario con un modelo y con un inventario. Por ejemplo, para obtener un Excel, en vez de que lo obtengas tú como usuario descargándolo por la página, un sistema externo que no tendría que tener tecnología Microsoft ni nada por el estilo, podría conectarse al sistema añadiendo esa nueva capa y acceder a sus servicios. Con el siguiente gráfico más o menos se intenta representar esa estructura inicial que comentábamos, con una interfaz de usuario a través del servidor web. Aquí es donde está todo lo que tiene que ver con las páginas web, que seguro que todos conocemos, con la subida y descarga en este caso principalmente de los inventarios y las Excel de salida. El núcleo, el cerebro, el core del sistema que está en un servicio Windows, aquí realmente se va a hacer tanto la compilación de los modelos como la generación de las simulaciones y las Excel de resultados.
y un repositorio compartido que comentábamos antes, que es donde están las carpetas en el servidor y las bases de datos con toda la información. A lo largo de esta parte de la presentación, pues van a aparecer términos que podríamos llamar más técnicos y que a algunos de vosotros os pueden sonar más o menos, pues desde .NET, que decía que era la plataforma, código fuente, que es lo que va a subir el modelizador en un fichero de texto traduciendo las fórmulas a código fuente. En concreto, el código fuente es código C#, que es una de las opciones, podría ser también Visual Basic. Tipos de datos, que se refiere a si lo que estoy manejando son números, cadenas o tipos de datos complejos. Visual Studio, que es una herramienta, una tecnología. Términos como clase, que están dentro del ámbito de lo que se llama programación orientada a objetos. El modelizador no es que tenga que ser un programador, pero necesita conocer algunos conceptos de la programación. Y algunos de los conceptos que se tienen que conocer, o que bueno, ayudan si se conoce, son los conceptos de programación orientada a objetos. Servicio Windows, que ya comentábamos que es donde está el core del sistema, y el servicio Windows en este caso lo utilizamos para tener esa lógica ejecutándose o con la posibilidad de ejecutarse en cualquier momento, y en un caso determinado podría hacerse sin interacción del usuario. Compilador o compilación, que es lo que básicamente traduce un lenguaje o unas acciones en código fuente, lo traduce a lo que se suele llamar código máquina, algo que el sistema, en este caso un sistema operativo como Windows, va a saber interpretar y ejecutar. Una librería, un ensamblado, una DLL, es uno de los conceptos que se pueden utilizar o que vamos a utilizar a lo largo de la presentación, en el sentido de que un modelo, ese fichero que el modelizador va a subir al sistema en forma de código fuente, acabará en el repositorio como una librería que se ejecutará a la hora de hacer la simulación del escenario. O términos como SQL Server, que se refieren en este caso a una base de datos. El proceso técnico lo podríamos resumir muy brevemente en una gráfica como esta, donde el usuario tiene que proporcionar un inventario, tiene que proporcionar un modelo, tiene que proporcionar un escenario, y con estos tres elementos habrá una especie, podemos decir que un ciclo de vida del sistema, que bueno, no tiene que ir necesariamente en este orden, pero que normalmente sería así, que sería guardar el inventario, que básicamente es coger la hoja Excel con toda la información del inventario y llevar esa información a la base de datos, compilar el código fuente del modelo, que básicamente sería todo lo que el modelizador ha traducido de fórmulas a código fuente, en este caso a código C, lo va a compilar y va a generar esa librería, ese ensamblado que comentábamos por ahí, para que luego el sistema, el cerebro, sea capaz de ejecutarlo. Esa ejecución es aplicar el modelo en base a lo que se haya definido también conjuntamente en el escenario. Y una vez se ha aplicado el modelo, en la base de datos van a quedar registradas todos los datos que se generan a partir de la aplicación del modelo y del escenario, y se generará la Excel de salida que se devolverá al usuario. Con un poco más de detalle, veríamos aquí cuál es el proceso técnico en cuanto a pasos. Básicamente tenemos aquí una traducción, digamos, a texto de lo que veíamos en la gráfica. Todo lo que el usuario hace queda guardado en el sistema. Por ejemplo, cuando decíamos que se sube el inventario va a quedar en el sistema, luego se podrá ver en las prácticas y quedará disponible para momentos futuros. Algo parecido pasa con el modelo. Una vez que se compila el modelo, es ensamblado
es lo que queda disponible para la ejecución a futuro de la simulación n veces, ¿vale? Realmente el modelo, una vez, el fichero con el código fuente, una vez que se sube, entre comillas, se olvida y lo que se tiene en cuenta ya es el ensamblado generado, ¿vale? Que es el que tiene el código máquina que va a ser capaz de interpretar el sistema operativo. El modelo, el escenario que se define por el usuario también queda en el sistema, y lo que no queda en el sistema, si no recuerdo mal y permitirme la duda, es la Excel de generación de resultados. Una vez que se ejecuta una simulación, se devuelve al usuario, pero sería final, ¿vale? No quedaría para su descarga una y otra vez. En cuanto a los requisitos para escribir un modelo, comentaba antes que un modelizador no tiene que ser un programador informático, ni mucho menos. Todos los conocimientos que tenga de programación le van a ser bastante útiles. Sin ser o sin necesidad de ser un programador, sí que hay unas nociones básicas que serán necesarias para entender y para programar adecuadamente el modelo. Algunos de los conceptos que se tienen que conocer son los que vemos aquí arriba: clases, métodos, funciones, variables, ámbitos, tipos de datos. No hay que ser un experto, pero hay que tener ciertas nociones. Por ejemplo, hay que saber qué es una variable para saber dónde almacenar temporalmente determinados datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fórmula como las que mostraba Felipe en la presentación anterior, esa fórmula seguro que no se va a poder escribir casi en ningún caso en una única línea de código. Seguramente para una fórmula que veíamos ahí escrita en una línea, posiblemente pueden hacer falta, pues no sé si 2, 20 o 200 líneas de código. Eso quiere decir que habrá que ir almacenando seguramente datos para que se vayan utilizando, y eso lo tenemos que hacer en desarrollo informático, en desarrollo software, a través de variables. Una fórmula de ese tipo podría tener o podría requerir la necesidad de iterar n veces bajo o sobre un cierto número de pasos. Eso lo tenemos que hacer con bucles. El modelo, que ahora veremos un diagrama de flujo, tiene que responder a determinados pasos. Esos pasos normalmente los vamos a implementar en métodos o funciones. Y otra cosa que suele ser importante son el control de errores. El desarrollo software, desafortunadamente, no está exento de errores, y ante la duda de si puede haber errores, lo importante es controlarlos. Pues un control de errores en la programación del modelo puede ayudar bastante a que luego en la simulación el resultado sea adecuado, o que incluso el sistema sea capaz de devolver una información adecuada de lo que ha ocurrido. Hay una necesidad de nociones básicas de C#, de C, digamos, y de .NET, más que nada para aprovechar al máximo las capacidades del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede conocer muy bien la formulación, pero posiblemente si esa formulación no tiene detrás o a continuación unos conocimientos básicos del sistema, del lenguaje de programación y de .NET, sea más difícil llevar esa formulación a código fuente. O incluso ya no difícil, sino con menos eficiencia a la hora de ejecutarse, ¿vale? No es lo mismo implementar, desarrollar una fórmula de una forma que de otra, porque a lo mejor el sistema puede tardar o 1 segundo o 30 segundos, por dar tiempos muy extremos, en hacer lo mismo. Depende de cómo se programe, ese impacto en cuanto a tiempo de ejecución puede ser mayor o menor. La precisión con los tipos de datos numéricos, los tipos de datos que comentaba por aquí, es también importante. Con un modelo donde al fin y al cabo no dejan de ser, o diría que son modelos matemáticos, donde se manejan muchos valores numéricos, es importante controlar bien el tipo de datos que se utiliza. Los ordenadores y los lenguajes de programación utilizan tipos de datos distintos para representar una cadena, un carácter, un sí o un no, un número pequeño, un número muy pequeño, un número negativo y positivo, un número muy grande, un número decimal.
Entonces es importante que sepamos qué tipos de datos están disponibles y cuáles son los más adecuados para guardar el tipo de dato que nosotros queremos utilizar. Si vamos a utilizar decimales, nos convendrá un tipo de datos. Si vamos a utilizar numéricos positivos, nos interesará otro. Y es importante conocerlos para evitar errores y para facilitar la eficiencia del sistema. Es importante conocer el diagrama de ejecución. Dependiendo del modelo, o mejor dicho, más que del modelo, del tipo de modelo que se vaya a utilizar, ese tipo de modelo seguirá una ejecución determinada, que ahora veremos para uno de ellos, y es importante conocer qué pasos se van a dar y cómo, para saber dónde tenemos que desarrollar, dónde tenemos que aplicar la formulación y cómo, para evitar errores, de nuevo, y para también permitir que el sistema sea más, digamos que más ágil. En cada uno de esos pasos del diagrama de ejecución vamos a tener unos parámetros disponibles, pues por ejemplo parámetros de parcelas, de árboles, bueno, no recuerdo de memoria, pero vamos a tener en cada paso una información disponible o incluso una información no disponible. Es decir, a lo mejor en un momento dado del diagrama de flujo del modelo no tenemos todavía una información que pensamos que sí tenemos disponible, con lo cual debemos conocerlo para saber qué podemos programar. Y preferiblemente, que no es tanto un requisito, sino sería un deseo, sería bueno que el modelizador tenga una forma de compilar previamente el modelo antes de subirlo. Esto simplemente no porque el sistema vaya a funcionar mal, sino para facilitar el proceso del usuario en sí mismo. Es decir, si yo compilo algo fuera del sistema de Semaphore con una herramienta como Visual Studio, como comentaba antes, eso me va a permitir saber si tengo algún error que no tenga que ver en sí con la formulación, sino por ejemplo con la declaración de una variable o con la sintaxis del lenguaje. Bueno, los modelos en Semaphore a día de hoy se pueden utilizar, y que seguramente me puedan corregir Felipe o Cristóbal, dos tipos de modelos. Creo que lo que se llama el modelo de masas y el modelo de crecimiento. En este caso, el modelo de crecimiento tendría estos pasos. Ahora veremos a continuación el diagrama de ejecución más detallado. Este posiblemente es y no estoy seguro de la afirmación, pero seguramente sea el más utilizado ahora mismo en Semaphore. Y el modelizador lo que hace es escribir código de su modelo, ¿vale? Ese escribir o programar consiste en llevar, como comentaba antes, la formulación a código fuente. La formulación hay que distribuirla en base a estos métodos, o a estos pasos. Ahora veremos, o más tarde podremos ver por qué son métodos, o por qué los llamo métodos o funciones. Es decir, yo tengo que saber exactamente qué parte de mi formulación tiene que ir en qué parte de estos pasos del modelo. La programación se hace en base a unos modelos existentes. El modelizador realmente no empieza con un documento vacío sin nada. Normalmente lo que hace, y lo puede hacer descargándolo de la página web de Semaphore, descarga lo que podríamos llamar una plantilla donde tiene la información básica de estos métodos sobre los que tiene que programar. Luego, a partir de ahí, él puede borrar todo y empezar de cero, pero no tiene que hacer ese proceso necesariamente. Hay unos pasos ya predefinidos, y de esos de los predefinidos todos tienen que cumplirse. Todos tienen que cumplirse quiere decir que el sistema, por ejemplo, va a esperar que haya un paso que es initialize tree. Si yo no pongo ese paso, el sistema fallará. Si yo no quiero que ese paso haga algo, es decir, que quiero que no haga nada, pues lo tendré que dejar vacío, pero tengo que tenerlo ahí. Y un modelo se define, que bueno, sería un poco resumir lo que estoy diciendo, por esta serie de métodos
que, como decía, está preestablecida. Para un modelo de masas tenemos un modelo o unos pasos que creo recordar que se resumen realmente en dos, ¿vale? Depende del tipo de modelos, habrá más o menos pasos. Y el sistema, igual que hicimos hace, pues creo recordar que hace 1 año y medio, 2 años, añadimos a Seaman4 el segundo tipo de modelos, el de masas. A futuro se podrían seguir añadiendo distintos tipos de modelos si fuera necesario, definiendo qué pasos tiene que llevar ese modelo y dándoselos al cerebro del sistema. Bueno, aquí ya veo que no se ve con suficiente detalle, pero de alguna forma lo que se pretende reflejar aquí, yo creo que este diagrama posiblemente, o si no está en la documentación de Seaman4, no sé dónde estará, pero seguro que puede estar, porque de eso es parte de la documentación que Medianet utilizó a la hora de desarrollar el sistema. Básicamente aquí lo que se intenta representar es cuál sería el diagrama de flujo, el diagrama de ejecución de la simulación del modelo, donde vemos un punto de partida, vemos un punto de fin, aunque aquí no se identifica bien, realmente hay un proceso en bucle donde aquí nos hacemos una pregunta y en caso afirmativo de que la respuesta sea sí, y bueno, perdonadme que no lo vea, quedan... Bueno, digamos, podemos aportarlo luego más tarde en el documento original para que se vea con más claridad. Si quedan, no sé si es parcelas por procesar, continuamos y nos vamos al principio. Y por aquí vamos haciendo determinadas preguntas, vamos cambiando la ejecución del programa a un sitio o a otro, y aquí podemos ver con un poco más de claridad dónde está cada uno de los pasos que veíamos en la transparencia anterior. Initialize, Initialize Tree, Survives, etc. Y algunos de estos métodos, por ejemplo como el de Initialize Tree, pues se va a ejecutar seguramente cada vez que se procese un árbol del inventario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se aplicará el paso del crecimiento y se ejecutará la fórmula que se haya llevado a código en el método grow para cada uno de los árboles del sistema. Yendo un poco más en detalle a qué es eso de la compilación que hemos comentado a lo largo de la presentación, la compilación básicamente no solo para este sistema, sino para cualquier sistema de desarrollo de software, o bueno, casi para la mayoría, no para todos, lleva consigo lo que se llama una compilación, que es traducir el código fuente en código binario. Normalmente ese código binario es el que interpreta el sistema operativo de turno y sabe lo que tiene que hacer. Sabe si tiene que sumar 2 números, si tiene que hacer que en la pantalla se pinte algo o si tiene que escribir en la base de datos. Esa traducción de código fuente a código binario es lo que se llama compilación. Y aunque el usuario de Seaman4 no es algo que va a ver directamente, es algo indispensable para que el sistema funcione. Porque el sistema, para que nos hagamos una idea, realmente lo que hace es algo parecido a que, en este caso, un modelizador dijera esta es la formulación y hubiese un informático al lado escribiendo código, traduciendo esa formulación a código y haciendo la tarea de un, entre comillas, informático, llevando ese código que representa la formulación, llevándola al sistema, compilándolo, generando las librerías, las DLLs, en este caso, que se llaman ensamblados en el caso de .NET, llevándolos al sistema y dejándolos disponibles para que el sistema sea capaz de ejecutarse. Cuando vosotros instaláis una aplicación en vuestro ordenador, al final se puede decir que hay una serie de elementos, la mayoría de ellos son librerías, que son los que hacen que el sistema, que el programa de turno funcione. Cuando un modelizador sube un modelo en código fuente,
realmente lo que está haciendo es añadir al sistema de Semaphore una pequeña librería para que el sistema sea capaz de ejecutar toda esa formulación. Cuando en ese proceso de compilación el sistema, en este caso el compilador de .NET, encuentra algún error, no se va a poder generar esa librería, ese ensamblado, y el sistema lo que hace es reportar al usuario un error. Normalmente, bueno, en el desarrollo de la aplicación lo que intentamos fue tener la capacidad de llevar al usuario el mensaje más adecuado, lo que se suele decir un mensaje amigable, de cuál es el error que ha ocurrido. Pues normalmente pues te puedes dejar un punto y coma sin poner al final de una línea, pues en el lenguaje C de .NET es un requisito que al final de cada línea, de cada sentencia de código, haya un punto y coma. Pues si te dejas un punto y coma sin poner, el sistema, el compilador, no puede compilar el modelo y no se va a poder generar la DLL. Ese error debe llegar al usuario para que lo corrija, y una vez que lo corrija vuelva a subir el modelo, al sistema. Por eso decía que es importante, preferible, que el modelizador tenga un sistema, una capacidad para compilar previamente el código fuente, porque no es que le vaya a hacer el trabajo, pero le va a hacer el trabajo más rápido. Si no hay errores de compilación, pues el modelo se subirá al sistema, se compilará y quedará disponible, como decíamos antes, para cualquier escenario. Y en la base de datos, realmente lo que se va a guardar es toda la información necesaria para que el sistema, cuando el usuario quiera ejecutar, quiera simular un escenario con un inventario, sepa qué modelo tiene que coger, sepa qué librería tiene que coger, la cargue dentro en el sistema, en la memoria, y la ponga en ejecución. Hace unos minutos comentabas que el modelizador no empieza de cero a la hora de desarrollar, y esto podría ser que, de nuevo no se ve con toda la claridad que sería necesario, pero bueno, os podéis hacer una idea. Esto sería el fichero de texto que el modelizador cogería como base para desarrollar el modelo de turno, ¿vale? Normalmente, bueno, aquí en la plantilla que te puedes descargar de la página web, creo recordar que hay algo de código a modo de ejemplo, pero yo como modelizador lo que necesito conocer es que cada uno de estos pasos los tengo que implementar, los tengo que desarrollar. En el método initialize, bueno, cada una de estas líneas es lo que llamaríamos un método, una función, un paso de trabajo. Pues por ejemplo yo tendré que saber como modelizador que en el método initialize es, como veíamos o como intentábamos ver en el diagrama de flujo, es el primer paso que se va a ejecutar en el sistema y que se va a ejecutar una sola vez. Pues como modelizador, decía, tengo que saber que aquí tengo que programar lo necesario para inicializar la parcela. En este caso, la parcela se corresponderá con la información del inventario que yo haya asociado en la ejecución del escenario. Es decir, tengo escenario, tengo inventario, y el modelo, que será una representación, vamos a decir, avanzada o especializada de esto, sabrá que para la parcela de turno que está definida en el inventario tengo que hacer algo, en este caso inicializarla. Cada vez que se va a procesar un árbol que está definido en el inventario, sé, en base al diagrama, o deberé saber, que se ejecutará el método initializeTree, y aquí voy a recibir como parámetros la parcela a la que pertenece el árbol y el árbol en sí. Esto es lo que comentaba antes, que es importante que el modelizador, conozca, es decir, que sepa qué información va a venir en cada uno de estos métodos, porque en cada uno de estos métodos, con esa información seguramente es con lo principal sobre lo que deberé actuar. Por ejemplo, en métodos como survive o grow, recibimos un parámetro que es años. Pues aquí seguramente lo que va a venir es
lo que he definido en el escenario como el número de años, el tiempo, por ejemplo, de crecimiento que defino en el escenario. Aquí, como podéis ver, tenemos la palabra double. Bueno, todas las palabras como double, como parcela, y en este caso, bueno, pie mayor, y otras que podemos ver más tarde en el código de ejemplo, es lo que llamaba al principio tipos de datos. Pues, por ejemplo, double aquí significa que se va a utilizar un tipo de datos decimal. Esto lo que permite es que en este caso para el crecimiento se pudiese definir un número de años con decimales, ¿vale? Si yo no voy a utilizar decimales, pues posiblemente en vez de double puedo utilizar otro tipo de datos que es el entero. Bueno, y aquí muy brevemente con las dos siguientes transparencias, lo que se intenta transmitir es gráficamente cómo el servicio que comentábamos antes al principio, que es una de las partes de la aplicación y una parte del cerebro, lo que hace es compilar el código fuente que sube el usuario, lo intenta compilar, como decíamos, si hay errores, el usuario deberá recibir esos errores porque no habrá ninguna librería en el sistema. Es decir, si yo subo un modelo y hay errores, a la hora de usar la aplicación tendré que fijarme en que efectivamente hay errores porque el modelo no se quedará subido al sistema porque no se ha podido generar la DLL. Y obviamente si no se ha quedado en el sistema, luego no se podrá utilizar, no estará disponible a la hora de ejecutar el escenario. Y en la ejecución, del escenario, en la simulación, entra en juego la otra parte del cerebro del sistema, que es lo que, bueno, técnicamente nosotros a la hora de desarrollarlo lo llamamos el engine de Semaphore. Y como decíamos antes, se va a partir del modelo ya ensamblado en una librería en código binario, se va a coger el inventario, realmente no se va a coger la Excel en sí, se va a coger la información que había en la Excel, pero que se ha guardado en la base de datos. Eso lo que permite que, bueno, os podéis preguntar, bueno, ¿y por qué? Si la información está en Excel, ¿por qué no dejarla ahí? Por facilidad, para que el sistema sea más robusto, más ágil, toda la información del inventario pasa a la base de datos, ¿vale? Digamos que nos olvidamos del Excel. Eso, además, es una de las... Normalmente para este tipo de desarrollo suele ser una estrategia en el sentido de que en un futuro, si el sistema lo requiriera, se podría añadir información, en este caso de inventarios, al sistema en un formato o por una vía que no sea Excel. ¿Por qué? Porque realmente como el sistema espera la información en una base de datos, que la información venga en un origen de Excel o de otro sistema es meramente un paso intermedio, ¿vale? El motor, el engine del sistema va a trabajar sobre la base de datos. Es agnóstico en este caso de Excel. Este decía que era el segundo input que recibe el engine para una simulación y el último es el escenario, que son los distintos pasos que el usuario haya definido para decir qué cortas, qué años de crecimiento, qué podas y por último cuál es la corta final del sistema se va a utilizar. Se van a seguir todos estos pasos con el diagrama que comentábamos hace unos minutos y una vez volcada toda la información que se ha calculado a través de los distintos pasos, esa información estará en la base de datos y se generará una Excel de resultados con esa información. Bueno, pues hasta aquí es la parte más técnica y muy rápida de todo lo que tiene que ver o lo que creemos que tiene que ver más con el aspecto de desarrollo de software. Para las personas que nunca han programado, pues posiblemente este tipo de información sea demasiado densa. Para los que hayan programado algo, creo que se pueden hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros a la hora de traducir sobre todo la parte del modelo, que es la parte
menos, digamos, de nivel de usuario, a la que habrá menos gente acostumbrada, que es traducir una formulación a código fuente y que ese código fuente posteriormente el sistema va a compilar y lo va a tener disponible en el núcleo, en el core o en el cerebro de Seaman4 para poder ejecutar la simulación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Perdona, el micrófono. Si volvierais a desarrollar el sistema, ¿podríais utilizar César o buscaríais otros lenguajes? Por ejemplo, es que Python es muy similar al lenguaje de R, de la modelización. Entonces, igual el paso de lo que tú haces en R, llevarlo a César, igual es más sencillo. Si lo haces en Python, igual es simplificaría. Si es factible utilizarlo, si lo tenéis pensado. Bueno, yo no tengo apenas experiencia en Python, sé que lo que es, sé más o menos cómo funciona. En este caso, posiblemente las decisiones vinieron un poco arrastradas por varios factores. Por ejemplo, el factor de que para programar la aplicación web, en este caso, íbamos a utilizar tecnología .NET. Por ejemplo, con Python no puedes utilizar, no desarrollas una aplicación web porque el lenguaje tiene otro objetivo. Entonces, por alguna forma, parte de las decisiones era aprovechar esa sinergia de estoy desarrollando en .NET una página web, pues utilizo este mecanismo porque .NET sí que es verdad que tiene la curva de entrada de aprendizaje para la persona, pero realmente el objetivo lo permite y lo permite con cierta facilidad desde el punto de vista técnico. Yendo a tu pregunta concreta de si lo volveríamos a hacer, yo creo que lo volveríamos a hacer así, posiblemente, y de hecho creo que el sistema en sus tripas, digamos, tiene algo previsto, podría utilizar como modelo código fuente en Python. Y quien dice en Python, en Java, en Visual Basic o, no sé, en COBOL, por decir una barbaridad. Realmente el cómo el sistema va a ejecutar ese código podría separarse y podría hacerse que la simulación, la ejecución del modelo en sí, se ejecutara a partir de Python o de otro lenguaje. No sé si con eso respondo exactamente a tu pregunta. ¿Más? Felipe, ¿nada? Bueno, gracias, estaré por aquí, o sea que cualquier duda en el aspecto técnico os puedo ayudar. Gracias.